Empecemos. Ok, muy bien. Entonces, bueno, por acá les dejé por ahora, ¿alcanzas a ver el video? Ah, bueno, tú puedes ver el péndulo, digamos. Entonces, lo que les decía es que, bueno, tenemos distintos imanes, solo quiero repetir esto porque es algo que de pequeño, digamos, sobre todo supongo que todos ustedes jugaron con imanes, y a uno le parece algo así casi mágico, digamos, los imanes, y efectivamente, durante mucho tiempo la gente lo entendía como algo mágico. De hecho, los primeros imanes que conocemos, y de hecho el nombre de los imanes viene de una isla griega, digamos, son los griegos que descubren y datan que habían imanes, digamos, y tiene que ver con una cosa que llamamos la magnetita, un material muy particular, y que los griegos, digamos, tenían estas cosas, digamos, en una isla especial de Grecia que se llama Magnesia de Meandro, y en este lugar eran famosas, había una, si quieren, una fuente mineral donde encontraban estas piedras maravillosas, que si uno las acerca, por ejemplo, en este caso acá, estas dos se quieren, no sé si alcanzan a ver bien, se quieren, pero si las coloco en el otro polo se repelen, es decir, que si yo me trato de acercar, no se quieren. Entonces, descubrieron que habían estas cosas muy extrañas que durante quizás más o menos 2000 años no tuvimos ninguna explicación, salvo que era bonito, era atractivo, y vuelvo a insistir, mucha gente pensaba que era magia, y como les colocaba acá, por ¿Servía ejemplo, para las brújulas? para las brújulas fue importante, pero también era magia, porque uno no sabía por qué habían brújulas. Nos costó entender que el campo magnético de la Tierra tiene una forma, incluso el campo magnético de la Tierra es igual a este imán que está acá. No hay ninguna diferencia cuando los mira. El problema del campo magnético de la Tierra es más difícil porque tenemos un cuesco al interior, que es un fluido, un ferrofluido que se mueve turbulentamente, y aún así genera un comportamiento en promedio que genera nuestro campo magnético. ¿Okay? Pero es complicado, no es tan constante, tenemos evidencias paleontológicas que cada cierto tiempo se invierte, tiene dinámica bastante más compleja, no es como este imán, que más o menos se mantiene en el tiempo. Efectivamente, las brújulas, y que fueron muy útiles para la navegación, digamos, fueron quizás algunas de las utilidades, como bueno, ahí siempre coloco el imán, y este, en vez de quedarse en un plano magnético, obviamente el imán hace que el péndulo se mueva buscando, digamos, sintiendo, porque en la punta del péndulo hay un imán, y eso hace que sienta la fuerza magnética que vamos a tratar de entender y explicar con detalle de aquí en adelante. ¿Ok? Simplemente me gusta porque ilustra, supongo todos ustedes cuando niños jugaron con imanes, pero, y niños también, sí, obviamente. ¿Sí? ¿El campo magnético tiene signos? Sí, el campo magnético tiene signos. Voy a explicar inmediatamente cuál es la idea del campo magnético. Como ven, ella encontró un buen campo magnético y está oscilando en torno ya a una posición de equilibrio, y se nos va a quedar ahí para siempre. Así que pueden calcular un potencial y calcular un punto de equilibrio. Ok, entonces son simplemente observaciones de nuestra vida cotidiana, y lo que vamos a hacer ahora simplemente es acá. Vamos entonces a explicar un poco lo que estamos describiendo. Entonces lo que estamos viendo son, si quieren, magnetismo de la Tierra. Y entonces este péndulo nos enseña varias cosas. Entonces, primero que les dije, interesante, se ve bien, o parece que se ve un poco desfocalizado. Se ve desfocalizado. Lo voy a focalizar de nuevo, no sé qué pasó, pero supuestamente ahí debería focalizar. Ahí sí. ¿Sí? Voy a incluso retrocederlo un poco. Ahí sí. No sé por qué se desfocalizó, pero ahí está. Entonces, la idea esencial es que, como les dije, los griegos ya conocían, digamos, ya conocían materiales magnéticos. ¿Ok? Entonces, como les dije, y estos materiales, digamos, magnéticos, vienen de esta idea de esta isla particular que se llama Magnesia de Meandro. Entonces, esta es una isla famosa donde se encontraba esta magnetita y habían estas piedras que se atraían y se repelían y fueron muy famosas en su época. Entonces, isla griega, Magnesia de Meandro. Entonces, ¿qué fueron las observaciones que vieron los griegos esencialmente? Bueno, lo primero que vemos es que si uno coloca un pedazo, un imán, si tienes por ahora, un imán, y coloco otro imán por ahora, hay dos posibilidades. Las posibilidades que vemos es que o se atraen, o hay otro que se repele. Es la primera observación.
De hecho, si uno invierte el imán, de hecho, uno, por eso entonces, para hacer que se invierta, lo que hace uno es que típicamente uno se lo imagina que tiene dos polos, por eso hablamos de polo norte y sur. Si lo invierto, entonces el otro imán no lo cambia, tiene su polo norte, entonces bueno, tiene su polo sur y norte. Vamos a ver que cuando tienen polos opuestos que se atraen, iguales polos se repelen. ¿Ok? Entonces, polo, dice, ¿pero qué significa polo? Es porque esencialmente uno toma un imán y se atrae y se repele, no hay más opciones. O sea, si uno coloca otro ángulo, las cosas no son así, esencialmente o se atraen o se repelen, ¿ok? Y por lo tanto, si tuvieran más polos, usaríamos más polos, pero la observación y la experiencia muestran que solo hay dos. Sí, pregunta. ¿Se relaciona de igual manera con la polarización eléctrica? Se va a relacionar con las corrientes. Vamos a ver que vamos a explicar profundamente dónde viene esto. Pero no tiene que ver con que elementos básicos de los imanes van a ser algo así como lo que vamos a llamar el momento magnético, que es algo así como el momento bipolar. ¿Ok? Pero es que no es que hayan cargas. Vamos a ver que les anticipo lo que vamos a descubrir. Vamos a descubrir que el imán en realidad es una propiedad de cargas que se muevan. Esa es la razón profunda. No conocemos en la naturaleza partículas que tengan quieta que generen campo magnético. Eso no existe. Existen partículas en la naturaleza que tienen cargas que generan campo eléctrico. Y lo que vamos a descubrir es que cuando se mueven, generan campos magnéticos. ¿Ok? Así que el campo magnético es la consecuencia del movimiento de carga. Pero todo eso lo voy a explicar con calma. Solo trato de darle coherencia a la explicación. Entonces, pero las observaciones que espero todos hayan tenido es que si uno toma estos materiales y los invierte con el péndulo como se lo estaba mostrando, es que en ese caso, aquí nos quería sur y norte, y en este caso se repele. ¿Ok? Entonces, repulsión. ¿Okay? Y si uno mira, digamos, uno puede hacer experimentos. Esto tengo por acá una pequeña aplicación. Voy a ver si voy a compartírsela. Alcanzan a ver el monitor. Entonces voy a compartírsela en un segundo. Esta vez. Entonces voy a dejar de empezar. Okay. Entonces vamos a cambiar de anclaje y vamos a mirar un poco una pequeña applet que va a ilustrar lo que quiero ilustrarles ahora. Entonces, deberíamos ver suficiente. Ok, yo creo que se debiera. Ok, quizás con ese pedacito se pudieran ver las dos. Vamos a intentar usar las dos a ver si funciona. Entonces, lo que voy a colocar en la acá es que me dicen si se ve bien por si acaso. Vamos a colocar, digamos, una pequeña applet para ver, digamos, esto está acá. Okay. Se cerró acá. ¿Les apareció? ¿Ok? ¿La ven? Entonces, acá tengo un imán, lo represento un imán, y aquí hay una brújula. Una brújula, ¿qué es una brújula? Vamos a ver que, al igual como el papel se polariza, una brújula es muy fácil. Uno toma un material que incluso no es magnético, uno lo acerca a un imán y se magnetiza. Por ejemplo, toman, no sé si lo han hecho alguna vez, es un experimento que uno hacía muchas veces en el colegio, pero se toman una aguja y le colocan un imán y la pasan por un rato sobre la superficie del imán, no presionan, se va magnetizando, pero es lo mismo que hacen cuando toman un destornillador y lo acercan a un tornillo y se pega, se magnetiza. ¿Ok? No es que se cargue, se magnetiza. Entonces, cuando uno hace una aguja, se magnetiza la punta, uno la coloca en, por ejemplo, un vasito con agua y un corcho, y va a sentir el campo magnético de la Tierra y exactamente una brújula. De todas maneras, todos tienen teléfonos celulares que tienen GPS, y además el sistema GPS tiene un sistema electromagnético que también sirve de brújula. Si todos tienen la opción de brújula y tienen brújulas en su teléfono, esencialmente esa brújula lo que siente el campo magnético de la Tierra. ¿Okay? Y entonces las brújulas son imanes, así que aquí tengo dos imanes. Se fijan, este imán con el que está acá, el rojo usamos para el norte, y usamos en este caso el plomo para el sur. Entonces, si yo lo muevo, se fijan, el imán la brújula trata de sentir al imán, o si tienen al revés, uno trata de mover la brújula y la brújula, por supuesto, se adapta como siente el imán. ¿Ok? Entonces, eso nos dice que hay una fuerza que la vamos a descubrir. Esta fuerza la llamamos fuerza de Lorentz, pero en realidad fue descubierta bien profundamente por Ampère. De hecho, ayer traté de subirles un video, o sea, se me cortó justo la luz, no alcancé a subir, porque me faltaban dos videos que los tengo que colocar y los voy a tratar de subir hoy.
quiero un poco explicarles las cosas interesantes que hizo Ampère. Pero entonces uno se pregunta, igual que un campo eléctrico, uno se pregunta si es que existe un campo. ¿Okay? Si es que en cada punto del espacio tengo una fuerza y podemos colocar un campo, y ahí nos va a mostrar cómo es el campo. Bueno, ese es el campo al interior del imán. ¿Okay? Ya vamos a ver por qué hay campo al interior, pero esto es el campo magnético fuera del imán. Entonces, cuando yo muevo el imán, entonces como que en cada punto del espacio coloco una brújula y puedo ver cómo es la flecha del campo magnético. ¿Okay? De hecho, fue mucho más fácil encontrar esto. Recuerden que Faraday fue el que descubrió los campos eléctricos, pero los campos magnéticos son mucho más fáciles. Uno tiene un imán, uno coloca viruta de metal, uno las bota y rápidamente a ver que se ordenan en la dirección del campo magnético. Así que tenemos un campo magnético. ¿Ok? Esa es la primera observación que uno debería tener como de juguete. Así que tenemos efectivamente la posibilidad de que un imán genera campos magnéticos. Vamos a explicar por qué, todo eso, cómo funciona y cómo entenderlo bien. ¿Okay? Pero hasta la época desde los griegos, fíjense, casi más de 2000 años, nunca tuvimos una comprensión profunda hasta que hicimos un experimento en 1800 por un danés que estaba tratando de estudiar otra cosa, estaba tratando de estudiar cómo se calentaban los metales. Cuando uno pasa corriente, por fricción se calientan, y por suerte de él justo tenía una brújula. Y como tenía justo una brújula, se da cuenta que cuando prendía la corriente, la brújula se mueve. Este experimento se llama el experimento de Oerster, y vamos a ver que eso va a ser el pie que nos va a desarrollar toda esta teoría. ¿Okay? Entonces les muestro el experimento y después hacemos un resumen de las cosas interesantes que están. Este video tiene sonido, pero bueno, no se lo vamos a colocar, voy a yo hablar, digamos, porque está justo en otro computador, pero vamos a colocar entonces este experimento de Oerster, que es un experimento, yo diría, muy importante. Esto en realidad de origen a lo que llamamos electromagnetismo, de hecho va a ser Faraday, Ampère, perdón, quien va a llamar electromagnetismo. Entonces, ¿cuál es el video? Bueno, aquí se lo explico. Entonces, bueno, tiene sonido, como está el decálogo sin sonido, entonces habla de Hans o de Christian Oerster. Entonces, Oerster, ¿qué fue lo que hizo? Esencialmente, su idea, como ven, va a colocar un cable y de suerte tenía una brújula. ¿Okay? En la época era muy común la brújula, aquí lo van a repetir, el experimento tiene un cable muy simple, ¿okay? De cobre si quieren, tiene este aislante y tienen una brújula que es lo que está ahí abajo. ¿Okay? Esa es la brújula que va a usar, una brújula normal, que pueden comprar en cualquier lado, y esta persona la va a colocar debajo del cable. Fíjense que ahí la está orientando la brújula en la dirección del cable y le va a colocar una batería, tan simple como eso. ¿Okay? Entonces le va a hacer pasar corriente, y al pasar corriente vamos a ver exactamente lo que le pasó a Oerster. Oerster entonces, cuando le pasa corriente, va a descubrir, lo vemos primero, un experimento muy simple que uno puede hacer en casa si tiene una brújula, y fíjense, le pasa corriente y miren lo que le pasa a la brújula cuando conecta los cables. Entonces lo va a conectar, y cada vez que lo conecta, se mueve. ¿Okay? Eso fue lo que descubrió Oerster. Entonces, tomando un simple cable, se da cuenta que esto generaba algo extraño. Y esto extraño va a llevar en realidad a Ampère a descubrir que corrientes eléctricas inducen campos magnéticos. Va a unir estas dos cosas que no tenían ninguna razón profunda de entender. ¿Okay? Y después, de hecho, va a tratar de escribir la fuerza entre cables. Si un cable genera un campo magnético y tengo otra corriente en otro cable, también genera un campo magnético, pueden interactuar como si fueran como brújulas interactuando, como imanes que interactúan. ¿Okay? Ampère va a hacer mucho de este tipo de cosas a partir de este resultado que Oerster en realidad fue lo que descubrió, digamos, que pasar corriente genera un campo magnético. ¿Okay? Aquí seguramente hace, por ejemplo, ahí lo colocó debajo de la brújula, ahora lo van a colocar arriba de la brújula, a ver si la brújula arriba del cable, a ver si cambia el experimento, y la verdad que va a cambiar, porque vamos a descubrir que el sentido del campo magnético va a cambiar. Bueno, ahí hace una brújula manual. Digamos, lo que les decía yo, si uno toma un corcho, por ejemplo, ahí lo va a cortar, va a tomar simplemente una aguja y uno la magnetiza. Supongo que muchos han hecho esa experiencia en el colegio, supongo, espero que la hayan hecho. Si no, lo que llamo que la hagan, ahí toma una aguja que está magnetizada, y cuando lo magnetiza le echa un poquito de agua para que pueda girar sin problema el corcho, y fíjense, entonces hace una brújula manual, uno puede hacerse fácilmente. ¿Okay? Ahí está magnetizando, se fijan, le coloco un imán, simplemente que es un poco de fricción, basta con eso. Acercarla, se magnetiza igual como el papel se polariza, se magnetiza, usamos la misma palabra, y fíjense que ahora al colocarla ahí va a sentir el campo magnético de la Tierra, y entonces después de un rato se va a orientar la aguja en la dirección apropiada del campo magnético de la Tierra,
porque uno la puede soltar si quiere mover, pero después un rato siempre va a quedar orientada a los campos magnéticos de la Tierra. Se comporta como brújula, y ahora simplemente hace el experimento de Oster aún más manual, simplemente al pasar corriente, fíjense que la aguja se va a mover sistemáticamente cuando uno pase corriente. Vamos a ver si se amplifica. Ahí se fijan, ahí está moviéndose, lo saca, vuelve a la posición del campo magnético de la Tierra, lo conecta y se vuelve a salir de él. ¿Ok? Así que un experimento muy, muy simple, pero que dio origen en realidad a este curso, electromagnetismo, en realidad estudiar esto lo estudió Oreste. ¿Ok? Entonces, bueno, volvemos acá y seguimos entonces, ahora sí vamos a volver a tratar de explicar todos estos fenómenos que son muy, muy interesantes, muy simples, pero en vez de hacer la evolución histórica, que en mi opinión es muy compleja, vamos a hacer una evolución más bien más moderna, más simplificada, pero al mismo tiempo bueno, va a parecer un poco extraño cómo lo voy a presentar, pero así fue como realmente fue, o sea, es el resumen de trabajo de muchas personas, por dar resumirlo en forma muy simple. Entonces tenemos estas propiedades, anoto la observación. Primero la observación es que la primera cosa que vamos a decir, hay materiales que se atraen y se repelen. ¿Ok? Se repelen. La primera cosa, se atraen y se repelen. Se repelen. ¿Ok? Entonces, al traerse y repelerse decimos que tienen dos polos. ¿Okay? Y lo otro que contrastamos entonces, que simplemente lo que les dije ya es que iguales polos se atraen, o sea, perdón, polos opuestos se repelen y polos opuestos no se atraen, y los otros se repelen. Entonces, polos iguales se atraen, polos, perdón, lo dije al revés, polos iguales se repelen, y polos diferentes se atraen. Pero entonces, el punto interesante, bueno, ni siquiera está ahí más o menos fácil, todo eso lo entendíamos bien. Sin embargo, toda esa cosa que se entiende bien, teníamos un pequeño problema, es que se entendían bien, pero el magnetismo era algo completamente distinto de la electricidad, no había ninguna relación, nadie lo entendía bien, hasta bueno, insistir que en 1820, Ørsted, entonces este científico danés hace un experimento que cambia todo esto. Entonces, experimento revolucionario. Revolucionario parece ser trivial, pero fue realmente revolucionario. Vamos a ver por qué. Lo que hace Ørsted es muy simple, conecta una batería y que cuando la conecta, entonces si había una brújula cerca, entonces la brújula entonces siente el efecto de cuando hay corriente, entonces la brújula se mueve. ¿Ok? Tan simple como eso. ¿Ok? Entonces, pasaron muchos años donde Ampère fue realmente el que va a hacer los trabajos más importantes. Voy a subir el video donde muestra el trabajo cuidadoso de Ampère, pero voy a hacer una visión más moderna de eso. Entonces, ¿cómo vamos a hacer una descripción? Bueno, insistir, de hecho la palabra electromagnetismo fue inventada por Ampère, ¿ok? Porque para estudiar este tipo de cosas. Pero entonces, ¿cómo lo entendemos y cómo vamos a construir nuestra teoría? Entonces, ahora se va a hacer la teoría magnética. Entonces, todo lo que les he enseñado de electromagnetismo me he basado solo en una idea muy, muy simple. La idea que les dije fue, tengo cargas, una carga Q, y esta carga, los convencí, fue mucho discutir, después logramos explicar mejor con Gauss, pero los convencí que una carga puntual generaba un campo eléctrico. La forma, simplemente Q, partido por 4, y epsilon 0, eso fuera el vacío, y nos queda R menos R', la posición donde está la carga, R la posición donde calculo el campo magnético. Todo eso fue construido a partir incluso de la fuerza en realidad de Coulomb. Todo esto lo hicimos a partir de la fuerza de Coulomb, donde la fuerza eléctrica fue esencialmente Q por E. Eso fue todo lo que hemos hecho
o una forma de plantear todos los repuestos. Entonces voy a decir la misma idea, preguntarme ahora cómo es la fuerza entre dos cargas, pero ahora no van a estar estáticas, sino se mueven. Si quiero una carga, aunque sea una sola, si se mueve, es equivalente a una corriente. ¿Ok? Y eso en realidad se resume en la siguiente imagen, que nos va a dar origen a lo que llamamos la fuerza de Lorentz, que en realidad fue descubierta o entendida para cables por Ampère. Yo en realidad voy a llamarla la fuerza Ampère. Se desfocalizó. Ah, gracias por avisar. Ok. Ahí está bien. Gracias por avisarme. No sé por qué hace eso, pero está bien. Entonces, ¿cómo hacer esto? Entonces, la pregunta es la siguiente. Imagínense tener una carga puntual Q, si quieren de masa M, pero esta vez le voy a colocar una velocidad V. Es decir, esta partícula, si quieren instantáneamente, está moviendo una línea recta V. Y coloco en el espacio acá otra partícula Q', carga prima, masa M', y una velocidad cualquiera, supongamos, V'. ¿Ok? Hacer este experimento es muy difícil. Obviamente la solución la hicimos con cables, fue así como lo hizo Ampère, porque ahí teníamos cargas que se movían. Y entonces encontró fuerza entre ellas. Y esa fuerza la llamamos fuerza Ampère, pero en la actualidad llamamos bien fuerza de Lorentz. Entonces, si nos pregunta cuál es la fuerza, bueno, la fuerza va a tener dos componentes. Va a tener una fuerza eléctrica más lo llamaríamos una fuerza magnética. ¿Y cómo es esa expresión? La fuerza eléctrica es simplemente lo que sabemos. U por Q', partido por 4, pi epsilon 0, R menos R', elevado al cubo, en la dirección R menos R'. ¿Y cuál es la fuerza magnética? Bueno, también va a ser proporcional a Q por Q', depende de las cargas. Si no hay cargas, no hay fuerza. También está dividido por un 4pi, pero aparece una nueva constante, y esta nueva constante se llama la permeabilidad magnética del vacío. Esta era la constante dieléctrica, esta constante magnética o permeabilidad magnética del vacío, y la llamamos μ0. Ya voy a explicar cuánto va. Después, lo que uno descubre, y esta es la parte un poco más extraña, es que esta fuerza sí depende de la velocidad. Esta es la fuerza que se ejerce sobre la partícula Q, depende de la velocidad v, punto cruz, la velocidad de la otra partícula, cruz, R menos R'. R menos R'. Es una fuerza un poco extraña, vamos a ver qué es interesante. Es R menos R', partido por R menos R' al cubo. Es decir que va como, esta es una fuerza, esta es la parte magnética. Es decir que si las cargas se mueven, existe una nueva fuerza, y esta fuerza depende de la velocidad de la partícula, depende de la otra velocidad de la partícula, los puntos cruces, eso ya es una cosa extraña, y además depende de la distancia o del inverso de la distancia al cuadrado de las partículas, pero también depende en qué dirección están las partículas. ¿Okay? Así que es una fuerza un poco distinta a lo que usamos típicamente, así que esto digamos, resume todos los resultados estudiados por Faraday, por Ampère, de una forma muy compacta. ¿Okay? Pero voy a reconstruir los resultados Ampère a partir de esta fórmula que es mucho más simple. Entonces, ¿qué hacemos con ella? Bueno, voy a hacer lo mismo que hice con los campos eléctricos. Primero que nada, uno la puede reescribir de esta forma. Puede simplemente, bueno, yo debería decir que es un 0. Un 0 es una constante interesante que se llama la dividimos por 4pi. Vale un número muy simple, vale menos 10 elevado a menos 7. ¿En qué unidades? Bueno, si se fijan en este caso unidades, al otro lado tengo simplemente Newton. Por acá tengo Coulomb, así que esto tiene que darme Newton, así que tiene que ser inversa de Coulomb al cuadrado. Y tengo velocidad al cuadrado, así que es metros al cuadrado partido de segundo al cuadrado. Y va como el inverso al cuadrado. Así que me quedan unidades de metros, y simplifico un poco algunas unidades. Entonces, ¿qué me queda esto? Me quedan unidades, lo dije al revés, porque es inverso de velocidad. O sea, la menos 1. Entonces, esto me quedan unidades de Newton partido por, esencialmente,
Coulomb cuadrado segundo cuadrado, y esa es unidad de Newton ampere al cuadrado. Así que tiene unidades de Newton partidos por ampere al cuadrado. ¿Sí? ¿Pregunta o está bonito? No, ahora siempre es un vector. ¿Sí? Simplemente soy yo el que quizá me olvida colocar tanta fecha. Siempre, por supuesto, una fuerza vectorial. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y fíjense que encontró esta fuerza que está ahí. Pero la pregunta es, para hacer campo eléctrico lo que hicimos fue, colocamos una carga de prueba y esto fue lo que llamamos campo eléctrico. Entonces, lo que vamos a hacer es exactamente la misma idea, colocar una carga de prueba, que está acá, y todo el resto lo deberíamos llamar campo magnético. Y eso es lo que vamos a hacer, pero la velocidad también es de la otra partícula, así que uno debiera aislar con cuidado, qué es lo que quiere llamar campo magnético. Vamos a llamar campo magnético a todo lo otro que no depende de la partícula. ¿Ok? Entonces la fuerza en general, la fuerza magnética, va a ser simplemente la carga que tengo por la velocidad que tengo, es decir, uno se imagina como que tengo esta carga acá, y acá hay una fuente de algo, y vamos a llamar magnetismo, en esta vez lo vamos a escribir con B, el campo magnético que genera algo que en este caso está generando una carga puntual. Al igual como antes pensábamos que colocábamos una carga de prueba y nuestra carga eléctrica generaba algo en todo el espacio que era el campo eléctrico, esta vez lo que vamos a generar es un campo especial, que es el campo magnético, que va a ser de la siguiente forma. Hasta ahora simplemente hasta aquí va simplemente producto cruz de esto, ahora lo vamos a bautizar como B, donde B es el campo magnético. B en este caso, para una carga puntual que se mueve en una dirección B, va a ser simplemente Q punto, la fuente de la carga que se está moviendo, por U0 partido por 4pi, por su velocidad, es decir, por B', plus R menos R', vector por supuesto, dividido por R menos R' elevado al Q. ¿Ok? Eso va a ser el campo magnético. Vamos a estudiarlo con cuidado en algún momento. Primero vamos a hablar de esta fuerza que está acá. Esto también tiene un nombre bonito. Esta fue propuesta, pero en realidad está el resultado PER, se llama fuerza de Lorentz. Fuerza de Lorentz. El mismo Lorentz de la relatividad especial. Esta es la fuerza de Lorentz. ¿Okay? De hecho, uno se pregunta por qué este Lorentz es famoso, la fuerza de relatividad. En realidad la relatividad es porque la teoría electromagnética es la primera teoría que conocemos relativista. De hecho, la gente Maxwell no se dio cuenta que su teoría era relativista, es la primera teoría que tenemos que en realidad, si uno la mira con cuidado, el tiempo es algo que cambia, y vamos a ver que la única cosa que no está cambiando es la velocidad de la luz. Pero bueno, en la época no se dieron cuenta, personas después se dieron cuenta, en particular de Lorentz, Poincaré, y la persona que va a resumir la profundidad de la teoría electromagnética es Einstein, dando la relatividad especial, motivado por la teoría electromagnética. Sí que esta es la primera teoría relativista, pero la gente todavía no lo entendía, simplemente estas personas entonces encontraron que la fuerza magnética vale, vuelvo a insistir, una carga, velocidad por B, nos daría eso, y el campo magnético por una carga puntual, voy a volver sobre ello, porque después voy a calcular con qué cosas, cómo podemos calcular este tipo de cosas, digamos, en general. Digamos. Por ahora es por una partícula puntual, después voy a preguntar si tengo una densidad de cargas moviéndose, es decir, corrientes, cuál es el campo magnético que genera. Pero por ahora simplemente dos cargas puntuales, con ellas usando esta fuerza, que supongamos que se puede medir, uno va a encontrar estos resultados que están acá. En realidad vamos a medir después indirectamente este tipo de fuerza. Entonces, con respecto a B, solo por dar algunos valores, B, ¿en qué unidades se mide? B, por supuesto, mi idea, la intensidad del campo magnético, no les dije la figura, pero quizás se la pudiera al menos decir intuitivamente. Después lo vamos a ver mucho más claro con una corriente, pero por ahora podríamos sí. Si una carga puntual se está moviendo en una línea recta, por ejemplo, ¿sí? Genera un campo magnético que más o menos tiene una forma así. ¿No? Si uno hace ese producto punto y lo grafica, va a quedar un poco con esa forma que está así. Después va a ser mucho más fácil, es una cosa como, no es un cilindro, sino que localmente un cilindro, pero lejos va decayendo con la inversa de la distancia. ¿Okay? Pero de todas maneras,
Después vamos a una imagen más correcta, que es la que seguramente todos aprendemos más fácil. ¿Qué pasa si tengo una corriente circular o una carga que se mueve en un campo circular a grandes velocidades, como en el caso de los átomos, los electrones que en orbitales? El campo magnético en general es así, y ese es mucho más fácil dibujarlo, y es el que conocemos en toda nuestra vida, porque es así como el que conocemos el campo magnético de la Tierra, es el B. El campo magnético de un imán, el campo magnético de muchas cosas que conocemos, porque las cargas en vez de estar moviéndose en línea recta, se mueven en círculos, ¿ok? Y estas órbitas son las que generan esto que está acá, y esto que está acá. Entonces, en el caso de un imán, hablaríamos del polo norte y sur. Entonces sería exactamente si colocamos un imán, acá hablaríamos polo norte y sur. ¿Ok? Pero ya con una corriente circular, digamos eso, si uno calcula esta expresión que está acá, supone que es una carga girando, pero en vez de carga girando vamos a hacer corriente, va a ser mucho más fácil entender eso con corrientes, así que vamos a hacerlo así. Ahora, esa es la imagen más o menos que tiene un campo magnético, pero primero voy a preguntarnos qué dimensiones tiene. Campo magnético, o las unidades que usa, es fuerza partido por carga por velocidad. ¿Ok? La fuerza es Newton, eso es kilogramos. Kilogramos por metros partido por segundo al cuadrado, y carga Coulomb partido por metros segundos. Así que esto está en unidades de kilogramos, se nos van las distancias, kilogramos, nos quedan Coulomb acá abajo, y por otro lado me queda entonces, también me queda el segundo al cuadrado. Ahora, el magnetismo es una de las cosas incómodas, hay como 7 unidades distintas que lo describen. En el sistema internacional, la que usamos por referencia, es la que menos se usa, es lo que llamamos un Tesla. Y la razón por qué los Teslas no son buenos es porque típicamente es una unidad muy chiquita para las cosas que conocemos en nuestra vida cotidiana. Por eso la gente prefiere usar otras unidades, pero esa es la unidad oficial en MKS, es decir, kilogramos partido por Coulomb segundo cuadrado, es lo que llamamos un Tesla. Solo para fijar órdenes, digamos, material y la intensidad típica que tiene magnética, solo para fijar algunos valores, voy a anotarles algunas listas de materiales típicos que tenemos, digamos, que nos rodean, digamos, que son de uso cotidiano, digamos. Entonces, déjenme buscar acá. Entonces, materiales típicos, imanes superconductores. Ya sé, ninguno de ustedes conoce un imán superconductor. Un imán superconductor son imanes que usa, en vez de cables normales, superconductores, así que funciona a baja temperatura, y son tales que si uno tiene un reloj, por ejemplo, se pega fácilmente en el imán. ¿Okay? En este edificio, en el subsuelo, hacia el otro lado del edificio, hay gente que estudia propiedades de materiales con imanes superconductores. ¿Okay? Son muy intensos. ¿Sí? Profe, ¿Sí? ¿se quedó el S al cuadrado en sí? El S me queda, espera, no me queda al cuadrado, sino me cancela un S. Ya. Aquí hay un. Se cancela uno. ¿Ok? Sí. Muy bien. Entonces, los imanes superconductores tienen apenas 30 Tesla. 33 Teslas. Por eso es una pésima unidad, porque son los imanes más fuertes que conocemos. De hecho, seguramente han visto en las industrias, para mover metales ocupan electroimanes, que son unas cosas gigantescas que pasando corriente uno puede levantar cosas muy pesadas. ¿Okay? Esos son mucho más malos que estos. Entonces Tesla es una unidad que está bien en MKS, pero nos dice que la intensidad es muy pequeñita, por lo tanto no nos sirve mucho. Es una unidad que casi todo vale billonésimas de Tesla y cosas así que parece una mala unidad en ese aspecto. Resonancia magnética, seguramente alguno de ustedes ha hecho alguna vez una resonancia. Son esos aparatos con los cuales podemos hacer imágenes tridimensionales. ¿Por qué? Toda la materia, a pesar que no está magnetizada, uno la puede magnetizar. Una vez que se magnetiza, crea un campo magnético y uno puede reconstruir ese campo magnético. Y la gracia que tenemos con las resonancias magnéticas es que magnetizamos, por ejemplo, el cuerpo humano, un brazo, y podemos mirarlo tridimensionalmente. No solo superficialmente, sino tridimensionalmente. Si podemos tener fotos magnéticas de todo. O sea, uno puede mirar cómo es la forma del corazón sin nunca haber cortado el cuerpo para mirar adentro. Así que tiene utilidades muy útiles en este aspecto, y esas cosas que son muy fuertes apenas tienen del orden de un Tesla. ¿Okay? Son muy débiles comparados a estas unidades. ¿Ok?
¿Ok? ¿Sí? ¿Cuál es el símbolo? El símbolo que, ¿cómo? Del T es una T. El T es una T, pero se ha colocado P, pero en realidad se divide en T. Así. Colocas una, porque un Tesla, pero el símbolo oficial es un T. Ok, no es una temperatura, es un Tesla. ¿Ok? ¿Sí? Barras de imanes, esas son las que conocemos bien. Hoy en día tenemos barras de imanes mucho mejores. Hemos desarrollado imanes que se llaman de diodio, que son muy buenos, mucho mejor que los imanes viejos, pero típicamente son del orden de 10 grados menos, 2 grados menos, 3 Tesla. ¿Ok? Son entonces militesla, eso es típicamente la unidad que usamos en nuestra vida cotidiana. Y la superficie del Sol también es magnética. Eso tiene del orden de 0,5 por 10 elevado a 4, menos 4 Tesla. Y el Sol, ¿ok? Entonces, perdón, y digamos, no puse de la Tierra, ¿no? Interesante. El cerebro, nuestro propio cerebro es magnético, ¿ok? Y si uno lo calcula, vale 10 elevado a menos 15. También el de la Tierra es chiquitito, si me recuerdo bien, la Tierra menos 7, 10 menos 8, pero es el que medimos típicamente, son muy pequeños, así que son realmente campos que son pequeños, o en esta unidad son muy pequeños. De hecho, si uno compara la fuerza eléctrica con la fuerza magnética, uno se da cuenta que es una fuerza muy pequeña, ¿sabes? Si la comparamos, entonces si hacemos una comparación de la fuerza eléctrica y magnética, vamos a descubrir que la fuerza magnética en realidad es una fuerza muy débil. Por eso podemos pegar las cosas con las manos, las podemos separar fácilmente. A diferencia de agarrar, no sé, un bloque de algo y tratar de romperlo con las manos, y tenemos que romper enlaces eléctricos. Y nos cuesta mucho. En cambio, imanes se pueden pegar y separar con relativa facilidad. Por supuesto, hay imanes de mejor calidad, pero en general con nuestras propias manos nos podemos separar. Eso nos indica inmediatamente que el campo magnético tiene que ser débil, no puede ser intenso. Si fuera muy intenso, sería fuerte. Pero veamos qué nos dice eso. Entonces, si uno coloca comparación con fuerza eléctrica, entonces la fuerza eléctrica vale U por Q, U por Q', partido por 4 pi epsilon 0, ok, y esto va R menos R', vector, dividido por R menos R' elevado al cubo. Y la fuerza magnética va Q por Q', por mu0, partido por 4 pi, ¿de qué? B cruz B', por cruz R menos R'. R menos R' al cubo. Si uno toma esta expresión y entonces simplifica cosas, por ejemplo, las cargas se van, los 4 pi se van, los R se van también, se pueden simplificar, a eso me refiero, por supuesto, no se van a ningún lado, se simplifican, a eso me refiero. ¿Ok? Y lo que uno obtiene después de esto es simplemente uno obtiene algo extraño, obtiene que esto es simplemente algo así como 1 partido por epsilon 0, mu 0. ¿No se aplicaría el producto cruz en esos R? ¿En los de Exacto. arriba? Estoy calculando la magnitud, no estoy calculando la flecha o la dirección, estoy simplemente calculando las direcciones para entender el orden de magnitud. ¿Ok? ¿Cómo tomar el nombre? Es eso lo que quiero saber, ¿de qué orden? Y entonces me queda la velocidad de las partículas por esta constante epsilon 0 mu. Lo que uno descubre es que entonces epsilon 0 por mu 0 tiene que ser algo que sea del orden de algo que sea una velocidad al cuadrado. Y me voy a permitir colocar C no por Coulomb, sino por la velocidad de la luz. Uno puede mostrar que el producto de estas dos constantes, y esta es la magia de este problema, da y predice la velocidad de la luz. La velocidad de la luz ya había sido tratado de encontrarse experimentalmente antes de que se entendiera el resultado que Maxwell después nos va a mostrar, que esta ecuación nos va a llevar a que la luz, los campos electromagnéticos se propagan con esta velocidad. ¿Okay? Así que esto nos dice que C, si es que C se empieza a ver, el orden es un poco menos, 299.000, pero la voy a aproximar a 300.000 kilómetros, ¿ok? Kilómetros por segundo. Es una velocidad gigantesca. ¿Ok? O sea, en un segundo recorre 300.000 kilómetros. ¿Ok?
Eso hace que entonces esto que está acá, que dice que la fuerza eléctrica contra la fuerza magnética, es algo así como la velocidad de la luz partido por esta velocidad al cuadrado. Como sabemos, y eso va a ser esta misma teoría, va a permitir eso entender en el futuro, esta teoría nos va a enseñar que no hay objeto en la naturaleza, cuando se desarrolla la teoría relativista, no hay objeto en la naturaleza que vaya más rápido que la velocidad de la luz. Por lo tanto, esto dice que la fuerza eléctrica es muchísimo más grande que la fuerza magnética para velocidad razonable. ¿Ok? Así que uno va a concluir que este número es muy grande. Eso nos va a llevar a la conclusión de que la velocidad, en realidad, la velocidad, y por ejemplo, si uno quiere pensar en el caso de corriente, les dije que por caso de las corrientes, las velocidades típicas son milímetros por segundo, o sea, milímetros por segundo comparado a 300.000 kilómetros por segundo. Es un número muy, muy pequeño. ¿Ok? Eso nos dice que las fuerzas magnéticas en realidad son fuerzas muy pequeñitas. Las fuerzas magnéticas son fuerzas muy débiles. Las fuerzas eléctricas son las grandes fuerzas que tenemos en nuestro entorno. Las fuerzas magnéticas son muy débiles. Sin embargo, el magnetismo va a ser fundamental para entender lo que es la luz. ¿Ok? Pero eso nos dice que son muy, muy pequeños. Y también nos da este otro regalo maravilloso, que hasta aquí podría ser algo incierto, es que ¿por qué dos constantes que tienen que ver con una epsilon 0, tiene que ver con la capacidad mínima de polarización de un medio, la constante dieléctrica? ¿Cómo se relaciona con esta nueva propiedad que vamos a ver que tiene que ver con la capacidad mínima de magnetizarse un medio, que es mu0? Okay, son dos propiedades que miden cosas completamente distintas, sin embargo el producto de ellas nos va a la velocidad de la luz. Okay, y bueno, eso obviamente lo vamos a entender al final del curso. Nos va a dar las ecuaciones de Maxwell, nos va a decir que las ondas, estas ecuaciones van a tener ondas que se propagan con esta velocidad. ¿Okay? También nos va a permitir explicar cuando el medio, por ejemplo, se polariza, la velocidad de la luz es más pequeña, porque recuerden que al polarizarse el epsilon es más grande, porque la capa por epsilon. Y por lo tanto nos dice que la luz Ahora, ok, ahí volvimos, ahí no sé está. si... Ahí va a seguir grabando, perfecto. Ok, pasé a otra red, pero se cayó la red de la escuela, eso fue el problema. De hecho, estamos usando mi teléfono como red. Ok, entonces, esta fuerza de Lorentz es una fuerza muy inesperada, seguramente en mecánica. Espero que la hayan enseñado fuerzas giroscópicas, no sé si la enseñaron, que es lo que llamamos estas pseudofuerzas. Cuando uno, por ejemplo, se mueve en un sistema móvil como la Tierra, que gira, y al girar aparecen pseudofuerzas, por ejemplo, fuerzas centrípetas. ¿Okay? Pero hay una fuerza muy particular que es lo que llamamos la fuerza de Coriolis. Esta fuerza de Coriolis es una fuerza que es de la forma B cruz la fuerza, aparece producto cruz con la velocidad. Esa fuerza es como la fuerza de Lorentz. Son fuerzas muy particulares que las llamamos giroscópicas en mecánica, tienen propiedades muy especiales, como la fuerza de Lorentz, que les voy a explicar qué propiedades tienen, por si no la han conocido. Pero el péndulo de Foucault se sale del plano por esta fuerza giroscópica que lo obliga a moverse y salir todo el tiempo. ¿Okay? Esa es la cosa interesante, esa fuerza giroscópica. Ahora, entonces algunas características o si quieren observación de la fuerza de Lorentz. Entonces, ¿qué características tiene? Por ahora voy a suponer que el campo magnético está dado. Después vamos a calcular el campo magnético. Como hacer, me hago la pregunta, si tengo un campo eléctrico o coloco una partícula, ¿cuál es la fuerza que tiene? Pero como esta fuerza es rara, la vamos a mirar un poco más con cuidado porque no es tan obvio. Entonces esta fuerza es así. ¿Ok? Lo primero que uno descubre que es una fuerza, entonces la primera observación, notar bien, esta fuerza depende de la velocidad. Y esta fuerza, a pesar de depender de la velocidad, uno se puede preguntar, cuando las fuerzas dependían de la velocidad, por ejemplo, cuando estudiamos fricción húmeda, la fuerza dependía de la velocidad y hacía que la energía disminuyera. ¿Okay? Vamos a ver que esta fuerza, al ser de tipo giroscópico, o si quieres, como tiene este producto cruz, no disipa energía.
es una fuerza que depende de la velocidad, pero no trabaja, por lo tanto no cambia la energía. Eso lo hace un poco extraño. Entonces esta fuerza no trabaja. Veamos que no trabaja. Fuerza que no trabaja. Eso no quiere decir que sea floja, por supuesto. Simplemente no trabaja. ¿Ok? Esta fuerza, ¿por qué no trabaja? Porque si uno calcula el trabajo, ¿ok? O si quiere diferencial de trabajo, el trabajo se lo integro, eso simplemente es fuerza por desplazamiento. ¿Ok? Y esa fuerza por desplazamiento tiene que ver con energía. Esto lo puedo escribir como dF. Puedo hacer simplemente un diferencial dF. No, perdón. Puedo hacerlo como F por dr a dt por dt. Y por lo tanto el trabajo lo podemos escribir como el integral de la fuerza por la velocidad por dt. ¿Ok? Esa es la forma que también lo podemos reescribir. Simplemente se la regla acá. Y cuando uno ocupa esto, uno descubre algo interesante, que es que esto me queda la fuerza, pero la fuerza es Q por B cruz P punto B. Y aquí uno descubre que el producto cruz siempre me da un vector en la dirección ortogonal a los vectores a los cuales se le está aplicando el producto cruz. Por lo tanto, esta fuerza siempre está en una dirección ortogonal a la velocidad. Y como es ortogonal, el producto punto entonces es 0. Y por lo tanto no trabaja. Decir que esta fuerza hace una cosa muy extraña, es que genera dinámica. Voy a calcular un ejemplo para que vean la dinámica que genera. De hecho, lo aplicamos todos los días en los aceleradores de partículas, pero la pregunta es, ok, no trabaja, entonces no hace nada. La respuesta es no, simplemente que no le hace nada a la energía. Okay, no está cambiando energía, pero sí nos da dinámica. Okay, veamos cómo eso ocurre. Es decir, que si uno calcularía la energía en un problema que hay fuerza de Lorentz, esa parte asociada al campo magnético no aparece. No aparece. ¿Podrían explicar entre la primera de arriba y la segunda? Esto es porque aquí reemplacé la fuerza magnética. La fuerza magnética es la carga por la velocidad por red. La fuerza de Lorentz. Y recuerda que tienes producto cruz. Entonces el producto cruz de dos vectores siempre te da como resultado un vector que está en el plano ortogonal. Por lo tanto es ortogonal a B, B de campo magnético y V de la velocidad. Y por lo tanto punto B es 0, porque un vector está en el campo ortogonal. Es la razón. ¿Ok? ¿Está claro también en casa? ¿Por qué eso es 0? Ahí es producto entre... Hay producto punto y aquí es cruz. ¿Sí? ¿Estamos claros en casa entonces también? Sí. Muy bien. Eso quiere decir que si se aplica más fuerza, ¿aumentaría la velocidad en ese caso? ¿Se aplica más fuerza? O sea, se aplica... o sea, la pregunta es... Y es una pregunta entretenida. O sea, no es que apliques más fuerza, si aplicas más campo magnético, la pregunta es cómo es la dinámica, ¿no? Supongo que esa es tu pregunta que quieres hacer, más que la velocidad. Sí. Porque aplicar más fuerza significa... La pregunta es, ¿qué hace esto? Entonces, para explicarles esto, les voy a mostrar lo que hace la dinámica y la fuerza de Lorentz. Voy a tratar de resolver un problema bajo el efecto de un campo magnético para que vean las cosas entretenidas que hace. ¿Ok? Entonces vamos a resolver ese problema tan simple como eso. Es decir, colocamos una partícula, le aplico un campo magnético, también le hago un campo eléctrico para jugar, para que vean las dos cosas y vamos a ver qué es lo que ocurre a la dinámica. ¿Ok? Es no trivial, las fuerzas seguramente está, insisto, quizás lo más cercano es como tomar una partícula y colocarla arriba de un tocadisco, algo está girando, como el Tagadá. No sé si algún día se han subido al Tagadá, pero si se han subido al Tagadá, ese disco está girando y la física o las leyes que ocurren en ese juego, aparte de uno divertirse, son muy distintas a cuando uno está quieto. Es eso, uno dice, pero ¿por qué es raro? Una, porque siente la fuerza centrífuga, pero la peor es la fuerza de Coriolis. Cuando uno trata de moverse hacia el centro, van a ver que una línea recta siempre se curva. ¿Okay? Eso va a ser la fuerza de Lorentz, que lo va a hacer interesante e inesperada. Entonces, se la voy a explicar haciendo un ejemplo, qué es lo que hay en la fuerza de Lorentz. Así que hacemos un pequeño ejemplo para ilustrar cómo usar la fuerza de Lorentz. Porque es una fuerza rara, digamos, o sea, es de la fuerza rara en el sentido que es menos intuitiva, no es como botar un carro con una fuerza constante, uniforme, uno inmediatamente se imagina, se acelera, se frena o se curva. Esta fuerza es un poco más rara y va a ser la fuerza
bueno, que van a sentir, por ejemplo, los cables, cuando uno se cruza con otro cable, y entre ellos hay corriente. O sea, por ejemplo, cuando uno diseña una línea en la cual envía corriente, por ejemplo, en nuestras líneas de alta tensión tenemos corriente, pero esos cables, uno dice, ¿por qué no los colocan al lado? ¿Por qué hacen esas torres horribles de que están separadas como 3 o 4 metros los cables? Y la razón es que si están más cerca, sienten las fuerzas magnéticas y se tocan los cables. Si se llegan a tocar, hay problema. Uno los tiene que diseñar de tal forma que la fuerza magnética que tienen es muy débil. ¿Okay? Y por eso esos diseños, digamos, que quizás a algunos les gustan, yo lo hay un poco feo, pero son por eso. ¿Okay? Entonces vamos a hacer un ejemplo de fuerza erótica. Y de hecho este ejemplo que les voy a hacer es lo que usamos en los aceleradores de partículas. Que por ejemplo, si a alguien le interesa, no se pueden buscar, el CERN es uno de ellos famoso, es una acelerador de partículas que el experimento tiene un diámetro como de 20 y tantos kilómetros, pasa a 2 países. ¿Okay? Y lo que uno hace ahí acelera entre Suiza y Francia, uno está acelerando partículas, y esencialmente lo que hacen es aplicar lo que les voy a mostrar ahora. ¿Okay? Y con eso uno puede atrapar las partículas y acelerarlas y ver cómo se comportan. Entonces, y después colisionarlas, por supuesto, para ver cómo se rompen, eso es lo que queremos hacer. Entonces, ¿cuál idea? Imagínense que con un sistema de coordenadas X, Y y Z, y me voy a colocar en la dirección X el campo magnético. Voy a suponer que es uniforme. ¿Ok? Uniforme en X. Uniforme. En el eje vertical voy a colocar el campo eléctrico. ¿Ok? Voy a poner una partícula bajo el efecto de 2 fuerzas, eléctrica y magnética. Ahora el problema es que uno dice la fuerza eléctrica va a mover la partícula hacia allá, pero si la mueve hacia allá, después tengo que hacer B cruz V. Y eso va a hacer cosas extrañas. ¿Ok? Porque la fuerza de Lorentz depende de cómo se acelera la partícula y cómo se mueve la partícula, y se mueve justo en el plano ortogonal en la dirección que se mueve. Entonces voy a colocar aquí una partícula M con carga Q, y la pregunta es cómo se mueve. Y voy a mostrar que se mueve así. Se va a mover esencialmente haciendo una especie de toro que gira y se mueve en esa dirección. ¿Ok? Pero se los voy a mostrar, lo voy a calcular. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Está claro para todos? ¿Está claro en casa? ¿Está claro en casa? Sí. Entonces, ¿cómo son las ecuaciones de movimiento? Bueno, esta partícula entonces uno diría es simplemente masa por su posición, vector, igual a fuerza eléctrica más la fuerza magnética. La fuerza eléctrica sería si tiene carga de Q, es Q por el campo eléctrico que está en la dirección, en este caso, Z. Muy fácil. Entonces, E es la intensidad, esta dirección Z. La fuerza magnética, en este caso un poco más compleja, es Q por velocidad, vector, cruz V. Entonces, lo primero que tengo que calcular es eso. ¿Cuánto vale su este? Entonces, V, cruz V, para saber cuáles son sus componentes, la calculamos. Eso simplemente es X, Y, Z unitario, Bx, By, BZ. Y B está en la dirección Y, así que es ética. Así que B0, C. Hago el producto cruz. Entonces, el producto cruz, ¿qué me da? Me da que en la dirección X es BI por 0, 0 por Z, 0. En la dirección Y me da que es BZ por BI, así que me queda que es B por BZ por Y. Menos en Z, que me queda en Z, me queda BX por 0, 0, me queda BI por B. ¿Ok? Me queda eso extremo. Ahora tomo las componentes y escribo la ecuación por componentes. Veamos qué ecuación de movimiento. Entonces veamos para la ecuación de la dinámica de una partícula bajo el efecto de un campo magnético uniforme y un campo eléctrico uniforme. ¿Sí? ¿Será posible que suba la... Sí, sí, por supuesto. Ok, ahí sí. Entonces, ¿esto qué nos da? Si ahora
tomo las componentes que escribí y los componentes nos queda que m bx, punto. Si quieren eso es m r o x dos puntos, simplemente la ecuación de momentum o la aceleración de la componente x, y la fuerza en z, de campo eléctrico en z, y las otras fuerzas eran y y z unitarias, que me faltó un unitario. Entonces me queda acá z. En la otra componente me queda m de i punto es igual a lo que está en la fuerza en BI, y hay una sola componente que es B. Ahí aquí me faltó, todo esto está multiplicado por Q, fuerza Lorentz por Q, me queda Q por B por BZ. ¿Qué va multiplicado por Q? No hay nada. Hay nada, porque es B por B, lo que está multiplicado por Z es la fuerza Lorentz, es Q por el producto Q. Y después me queda M BZ, punto. Y eso es menos Q por B por BI, más la fuerza del campo eléctrico que apunta en la dirección Z, que era simplemente Q por E. Así que Lorentz satisface esta ecuación. ¿Sí? Y uno dice, ¿cómo resuelvo esto? Bueno, es muy fácil. La primera ecuación me dice que X es constante. Eso es 1. 1 es trivial. 1 me dice que el momentum se conserva. Así que si le pego una patada en X, se mueve con ella para siempre. La segunda y la tercera, en vez de resolverlas, porque fíjense, BI y BZ, uno hace el siguiente truco y va a quedar trivial la solución. Lo que uno hace es que uno deriva la ecuación 2, hace d a dt de la ecuación 2 y ocupa la ecuación 1. Fíjense lo que pasa. Me queda que es m por BI, dos puntos, igual a Q por B por BZ. Punto. Pero BZ punto, ¿vale? Ocupamos la ecuación 3, y eso vale entonces menos Q por B al cuadrado, partido por M, ¿ok? Por BI, y eso me queda más Q por E, ¿ok? Por Q cuadrado por B por E. Ya está. Entonces, esta ecuación que nos dice que es M de I, ok, dos puntos, igual a menos Q por B al cuadrado partido por M por B. Q cuadrado por B por B. ¿Y por qué hago esto? Fíjense. Bueno, esta ecuación es muy simple. Escrita así, me queda que la ecuación para BI, y uno se pregunta, BZ, ¿cómo se relaciona con BI? Eso está ahí. Pero me queda que la ecuación para BI es muy simple. ¿Qué es esto? Esto es, para la velocidad, esto es un oscilador. Me queda masa por aceleración igual a ley de Hooke, acelerador. Pues eso es un oscilador. Me queda un oscilador forzado. Mágicamente, ¿sí? ¿No debería ir un solo punto sobre B? Sobre B aquí le puse un punto, ¿sí? Sí, no, pero al lado, el otro lado. Al lado izquierdo. ¿Acá? Sí. ¿Este BI? Sí. No, porque tomé la derivada, fíjate, era acá, le tomas la derivada, entonces te queda punto, punto. ¿Cómo vendría siendo dos puntos de la velocidad base en la aceleración? ¿Es la derivada de la aceleración? ¿Cuál es el problema? Lo importante es que la pueda resolver, después la interprete. O sea, estas dos ecuaciones, ese es el problema de la fuerza de Lorentz, por eso les digo que no es trivial. La fuerza de Lorentz, si quieren, uno la puede interpretar algo así como las ecuaciones equivalentes. O sea, eso es lo interesante. O sea, las ecuaciones equivalentes, eso es lo que tú vas a decir que es extraño, en realidad es que la fuerza de Lorentz, escrita en este problema muy particular, es equivalente a que el momentum se conserve y que en el espacio de velocidades es como si fuera un oscilador forzado. Por eso te dije que las trayectorias van a ser así. Una vez que las puedo integrar, porque es trivial, conozco la solución, puedo calcular cuánto vale I de t, y también puedo calcular cuánto vale z de t por la presión que está acá. ¿Okay? Así que las ecuaciones parecen raras, pero jugando con ellas uno puede hacer interpretaciones de ecuaciones muy simples conocidas. Y eso me va a permitir calcular y encontrar soluciones interesantes a este problema. ¿Okay? O sea, si quieres, voy a anotar la solución porque es trivial. La solución de este problema es simplemente, y eso es lo último que voy a anotar, pero al menos anotar,
Después, si uno grafica, va a encontrar esta trayectoria bonita que les mostré acá, que se curva y se proyecta así, y es lo que hacemos en los aceleradores de partículas, aplicamos campo magnético y rotamos las partículas. Entonces, para B es muy simple, la solución de esa ecuación la conocemos de memoria. B I de T es simplemente la primera parte, si dividido por M, entonces voy a tener que, puedo definir Q cuadrado por B partido B cuadrado como frecuencia, así que me da acá la solución simplemente a seno de omega T, y esta frecuencia omega se llama la frecuencia sincrotrón, la voy a escribir cuánto vale, por T más phi, y el último término es una constante, así que ocupo una solución particular. ¿Cuál es la solución particular? Tengo B partido por Q, la solución entonces particular es simplemente que esto valga E, valga más E, y en este caso que me queda E, y tengo que multiplicarlo, y está dividido por Q, por D, ¿ok? Y por M para que todo funcione. Me queda esa solución. Donde omega es la constante del oscilador que simplemente vale Q por B partido por M. Esto tiene un nombre, se llama frecuencia de alarma o de sincrotrón. Lo usamos los sincrotrones. Ok, vamos a llegar hasta ahí, pero trato de convencerlos, obviamente, de resolver el problema entero, pero falta muy poquitito. Lo que tengo que hacer después es, conozco B ahora, conozco X, y de Z lo reemplazo y estamos bien. Hacemos eso y uno puede resolver este problema completamente. Sí. ¿En cuál? Larga. Frecuencia de larga. ¿Largo? Sí. Ah, Es una frecuencia que cuando tú tomas un acelerador grande, uno se pregunta las partículas cómo están girando en el interior de un acelerador de partículas, ¿verdad? Son circulares, hace una cosa así. Ese giro satisface justo esta frecuencia que depende del campo magnético, la carga y la masa que tiene. ¿Ok? Eso te ajusta las frecuencias apropiadas. Así que la fuerza de Lorentz es una fuerza rara, pero que se puede resolver, se puede trivialmente resolver. O sea, no lo terminé de resolver, pero es un problema trivial. De hecho, pueden hecho mecánica sin problema. Ya he encontrado cómo era la trayectoria. ¿Ok? Así que es una fuerza muy, muy interesante que vamos a tratar de estudiar con un poco más de cuidado, pero nosotros, este va a ser el único problema que va a ser de partículas. En realidad la vamos a estudiar para cables, donde fue realmente medida. ¿Ok? Y con ella vamos a generar imanes, bobinas y un montón de cosas inesperadas. Así que va a ser muy interesante en el uso no de partículas, sino el uso de cables, que es lo que vamos a discutir en la próxima clase. No sé si hay dudas o preguntas, o estamos bien. ¿Estamos bien de acá? ¿De casa hay alguna duda o pregunta? No, no de mi No, muy parte. bien. Muy bien. De todas maneras, un solo comentario. Hablé con los auxiliares. Sí, pronto profe. van a No. apurar las correcciones y también cómo prepararnos bien para el control. Quizás vamos a tener algunas clases más. ¿Ok? De auxiliar, por supuesto. ¿Ok? ¿Estamos bien entonces? Nos estamos viendo la próxima semana. Tengan un buen fin de semana y nos vemos. Cuídense. Chao.